Vamos a ver en la siguiente oración. Lo primero vamos a localizar, que a mí me parece una de las mejores formas para que podáis distinguir sujeto y predicado. Primero, localizar el verbo. El verbo es parece. Del verbo parecer. Y le podéis preguntar al verbo ¿quién? ¿Quién parece muy viejo? En este caso sería qué más que quién. Pero bueno, la pregunta ¿quién? Es la que os va a ayudar, aunque sea una cosa, como en este caso. ¿Quién parece muy viejo? Ese mueble. Pues ese mueble es el sujeto. En este caso, ¿de quién se habla? De ese mueble. Lo que no es sujeto siempre es predicado. El resto es predicado. En este caso, lo que se dice del sujeto. En todos estos casos, y en muchos casos, el sujeto está formado por un determinante y un nombre. Un determinante y un nombre. Un determinante y un nombre. En la siguiente oración está formado por un pronombre. Vamos a verlo. Primero, otra vez, localizamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Caminamos, del verbo caminar. ¿Quién caminamos? En este caso, ¿quiénes caminamos? Nosotros. Pues nosotros es el sujeto. Y el resto, predicado. Como veis, en este caso, el sujeto es un pronombre. A veces también, muchas veces, es un pronombre, el sujeto. Bien. La siguiente oración es un caso distinto. En clase lo vimos alguna vez, ¿vale? Pero lo voy a explicar sobre la marcha. Vamos a ver primero cuál es el verbo. El verbo es, fijaros bien, el verbo es estaban, es del verbo estar. Pues ¿cuál es el sujeto ahí? ¿Qué le preguntamos al verbo? ¿Quiénes estaban muy guapas? Ellas. El sujeto se llama elíptico. Es lo mismo que decir oculto. Ellas. Ellas sería el sujeto. El predicado estaban muy guapas. A veces pasa esto. A veces el sujeto está oculto. ¿Vale? Se llama elíptico, pero con que sepáis de momento que es sujeto oculto es suficiente. Bien. En todas estas oraciones hemos visto que el sujeto está al principio de la oración y el predicado en la parte después, al final. Sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado. En este caso, aunque esté oculto, sujeto, predicado. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ser así? No. Digamos que la mayoría de las veces es así, pero no siempre. Yo os he puesto aquí un ejemplo en el que no es así. Entonces, insisto, lo primero que tenéis que hacer es localizar el verbo. ¿Vale? Localizar el verbo. En este caso, llegaron, que es del verbo llegar. Y le preguntáis, ¿quién o quiénes? En este caso, ¿quiénes llegaron tarde? ¿Qué pensáis? ¿Quiénes llegaron tarde? ¿Qué diríais vosotros? ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Quiénes llegaron tarde? Aquellos pájaros. Aquí el sujeto está al final. Y esto es el predicado. Bueno, pues a ver si con este pequeño resumen de sujeto y predicado somos capaces de hacer los ejercicios que nos toquen de esto, ¿vale? Mucho ánimo. Chao, chao.